Si el deudor alimentario no cumple con su obligación de dar la pensión alimenticia, puede ir a la cárcel. Eso es verdad. ¿Pero en qué casos aplica? Con este video quiero que sepas lo más relevante del tema para que exijas tus derechos. Y voy a responder a la gran mayoría de las preguntas que nos hacen muy seguido en las redes sociales respecto del tema. Porque hemos recibido muchos comentarios en nuestras redes de cómo los deudores tienen incluso años de no dar nada para la manutención de sus hijos y ya quieren ir al Ministerio Público a presentar su querella o denuncia. Pero no aplica en automático. Les voy a explicar esto y cuáles son los delitos que se configuran para que lo sepan y lo apliquen. Para que la querella proceda, ojo, no es denuncia, es querella. Si sus abogados les dicen hay que presentar una denuncia, tengan mucho cuidado, porque es querella, no es lo mismo. Bueno, no aplica si el acuerdo fue verbal o si lo firmaron pero jamás lo registraron ante la autoridad, incluso aunque haya testigos. Hay varios escenarios que sí sirven. El primero y más simple es que ustedes hayan realizado un convenio y lo hayan registrado, ya sea en el DIF o en los juzgados o en la autoridad. Esto hace que el convenio sea válido y su cumplimiento sea exigible ante la ley. El segundo escenario es que hayan demandado la pensión alimenticia en el juzgado familiar y tengan ya una sentencia o una resolución. El Código Penal de la Ciudad de México dice: al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho de recibirlos. En ese aspecto, no da un tiempo mínimo, pero lo recomendable es esperar por lo menos 2 o 3 meses para actuar por la vía penal. O sea, si después del convenio o sentencia se acumulan 90 días de no cumplir con la pensión, a partir del día 91 se configura el delito. Ojo, si el deudor se ha dado parcialmente, pero no completo, lo que es su obligación de la pensión alimenticia, y o es de los mañosos que se atrasan un mes y de repente da para que no lo acusen al Ministerio Público, la salida no es la penal. En esos casos se presenta un incidente por incumplimiento de convenio o de sentencia ante el juzgado familiar, y en ese incidente se solicita que el deudor garantice el cumplimiento de la pensión. Esto puede ser mediante depósito o fianza por lo general. Aquí también se puede solicitar medidas de apremio, es decir, que si sigue quedando mal se le puede multar, y las multas pueden ir por lo general de 5,000 a 15,000 o más. Si existe la reincidencia, es decir, si lo sigue haciendo. Por experiencia, sé que muchas personas que nos ven no tienen una pensión justa porque no tuvieron una adecuada representación jurídica, o mejor dicho, un abogado especialista. Me refiero a que su abogado no realizó todo para acreditar la capacidad adquisitiva del deudor. Ojo, chequen su expediente. Si su abogado no solicitó estados de cuenta bancarios, si no solicitó información al IMSS sobre sus salarios, si no solicitó información al SAT sobre la declaración de impuestos, si no solicitó información al registro público de la propiedad para saber si tiene algún inmueble a su nombre o si es accionista, e incluso si no solicitó que se le realizara un estudio socioeconómico, es probable que el juez haya considerado que el deudor gane solo el salario mínimo y por eso les hayan dado una pensión alimenticia muy baja. Si es su caso, pueden aprovechar el incumplimiento para presentar de una buena vez todo lo que acabo de mencionar, para solicitar esa información e incluso el incremento de la pensión. Ok, pero ¿de qué delitos hablamos que pueden ser motivos de prisión? En cuanto a la Ciudad de México, hablamos de 2 en particular, y en la mayoría de la República, pero en la Ciudad de México 2 en particular, y presta mucha atención. El primero es el contemplado en el Código Penal del Distrito Federal en su artículo 193, y se llama incumplimiento de la obligación alimentaria. Este artículo contempla que si el adeudo excede de los 90 días, el juez ordena que se incluya al deudor en el padrón de deudores morosos. Si tienes dudas del padrón, te recomiendo que veas los demás videos del tema. Este artículo también establece la pena de 3 a 5 años de prisión y de 100 a 400 días de multa, la suspensión o pérdida de los derechos de la familia y el pago
como reparación del daño a las cantidades no suministradas oportunamente. Aquí me detengo en algo bien importante. ¿Qué sucede si la madre o padre acreedora alimentaria se endeudó para sacar a sus hijos adelante? También se pueden incluir los intereses del crédito que haya tenido que sacar, incluso hasta de nómina. Y ojo, también muy importante, muchas personas nos dicen, no quiero que cuando el deudor esté viejo le demande la pensión a mis hijos. Bueno, pues ya vieron que esta vía sirve para que pierda los derechos. El otro delito, y este es bien importante, es el contemplado en el artículo 194 del Código Penal de la Ciudad de México o del Distrito Federal. Si el deudor o deudora alimentaria renuncia a su empleo o solicita licencia sin goce de sueldo y ese es su único medio de obtener ingresos, o es más, si se colocan en estado de insolvencia para no dar la pensión, obviamente insolvencia voluntaria, la pena de prisión es de 1 a 4 años y de 200 a 500 días de multa, más la reparación del daño. O sea, si no da la pensión y además renuncia y o pide licencia sin goce de sueldo, se acumulan las penas de ambos artículos, pero ahí no termina el asunto. Hay casos en los que los deudores se ponen de acuerdo con sus patrones para que mientan de sus ingresos o los oculten o simplemente para que no les descuenten. En esos casos, el artículo 195 del Código Penal de la Ciudad de México o Distrito Federal dice que se impondrá una pena de 6 meses a 4 años de prisión y de 200 a 500 días de multa a aquellos patrones que se presten a esas tropelías. Esto se acredita cuando la empresa recibe la orden judicial y simplemente no la cumple. Cheque el dato. Si presentas tu querella y se acredita el incumplimiento de la obligación, recuerda que el deudor alimentario, tiene la obligación de comprobar, no tú. Es el deudor alimentario el que tiene que acreditar que sí cumplió con su obligación. Para que proceda el perdón, según el artículo 196 del Código Penal del Distrito Federal, el deudor debe pagar todas las cantidades que adeude y debe garantizar el cumplimiento de su obligación por 1 año. Sí, escuchaste bien, por 1 año. ¿Cómo lo puede garantizar? Ya lo dije hace un momento. Por lo general se hace con un depósito o confianza. Si te quedaste hasta aquí en el video, te voy a decir lo mejor. Mucha gente piensa que si va a la cárcel se acabó la deuda. Obviamente no. La deuda sigue. Así que si no cumple, la cárcel lo va a seguir esperando para que la visite de nueva cuenta en unos meses. Por eso muchos deudores alimentarios hacen verdaderos milagros para no ir a la cárcel. No es que no procedan. Te acabo de mencionar cuándo procede el perdón. Es que saben que o cumplen o cumplen. Si aún tienes dudas sobre el tema, te recomiendo ver nuestros demás videos que están aquí en este canal. Y ya lo sabes, si requieres atención profesional jurídica de materia familiar y estás en la Ciudad de México, Lex Pro Humanitas es tu solución.